Para este video lo que vamos a resolver es un problema de la función cuadrática, ¿sí? En nuestro caso nos pide primero determinar de este gráfico el vértice. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Sí? De esta función cuadrática, ¿sí? Tenemos que ver el vértice de la parábola. Lo tenemos aquí, ¿sí? El punto número I. Nos pide determinar el vértice. El vértice está formado en la coordenada en X. ¿En qué coordenada está? En el X igual a 0. Entonces sería en el punto 0. En el eje Y está de 0, menos 1, menos 2. ¿Sí? Entonces en la coordenada en Y va menos 2. ¿Sí? Acá tenemos el vértice, que sería mi coordenada en X y mi coordenada en Y. Le pongamos B para que sea del vértice, ¿sí? El vértice de la función cuadrática. Bien, también nos pide determinar si tiene raíces, ¿sí? Si esta función cuadrática tiene raíces. Para determinar si tiene raíces o no, ¿sí? La función siempre tiene que cortar, digamos. Tendría que cortar, por ejemplo, si cortaría ahí, estos serían las raíces, porque ahí se anula, digamos, se hace cero la función cuadrática. Pero en nuestro caso, la función cuadrática no está tocando al eje X, por lo tanto no tiene raíces, ¿sí? En el otro punto 2 diríamos no tiene raíces. No tiene raíces, ¿sí? Por ejemplo, si fuera aquí, en este ejemplo que daríamos, sería en x igual a 2 y en x igual a 3, en x igual a 2 y en x igual a 3, sí tendría raíces si fuera esta función cuadrática. Bien, para que tengan dos ejemplos. Después en el otro punto me piden determinar el valor del coeficiente a. ¿Sí? El coeficiente a, sí, pues si ustedes tienen una función cuadrática, la función cuadrática es igual a, ¿dónde va? Acá la 1. A x al cuadrado más b de x más c. ¿Sí? Esa es la función cuadrática, ¿o no? Es la que ustedes ya conocen. Si me piden determinar el valor del coeficiente a, ¿cuánto vale a en esta parábola? Viendo el gráfico nada más, ¿sí? Se dice que si a es mayor a 0, la forma de la función cuadrática es algo así. Si a es menor a 0, la forma de la función cuadrática es para abajo. ¿Bien? O sea, tiene pendiente positiva y la otra tiene pendiente negativa. ¿Sí? Bien, para nuestro caso el dibujo está para abajo, entonces tiene el a es negativo. ¿Sí? El valor de a es negativo, menor a 0. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos al otro punto que dice que hay que determinar el dominio y la imagen de esta función cuadrática, ¿sí? De esta función. Este es el i igual a 3. Vamos. El i4. Sí, hay que determinar el dominio y la imagen. El dominio es fácil, ¿sí? Siempre el dominio es todo, se fijan en el eje X, nada más. Fíjense en el eje X. ¿Desde dónde hasta dónde toma valores la función? Por ejemplo, si yo trazo una línea desde aquí, desde el eje X hasta la función, ¿choca o no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí está el dominio. Si tomo desde aquí, choca aquí. Si tomo aquí, choca. Choca, ¿sí? Bien, ese es el dominio de la función. O sea, me paro en el eje X y voy viendo si en ese valor la función tiene un valor. Bien, si tiene valor, entonces esta X que yo tomé es un valor del dominio. Bien, para este caso, digamos, mi función cuadrática seguro sigue más larga, digamos. ¿Sí? No sabemos hasta dónde. Entonces podemos decir que va desde menos infinito hasta el infinito. ¿Sí? ¿Qué sería en nuestro caso? Sería algo así. Desde menos infinito hasta el infinito. Este es el valor del dominio. O también se puede poner que son todos los números reales. ¿Sí? Porque incluyen todos los reales. Por ejemplo, acá tengo un menos 1000, poner. ¿Sí? Puede haber un valor que tome la función. ¿Sí? Entonces, como vemos que puede ocupar todo el dominio, entonces diríamos directamente los reales o desde menos infinito, desde aquí hasta el infinito. ¿Sí? Desde menos infinito hasta el infinito. Bien. Ahora nos pide la imagen. Para la imagen ustedes se guían con el eje Y. Fíjense. Ahora entonces me paro en el eje Y y trazo líneas hacia la función. Fíjense. Trazo acá. ¿Tiene un valor la función? Sí.
¿Tiene valor? Sí, sí, sí. Entonces, ¿desde dónde va? Por ejemplo, acá. ¿Choca la función si yo trazo una línea? No. Entonces, ¿desde dónde empieza acá a tomar valores la imagen? Desde aquí, desde este punto. Entonces podemos decir que la imagen va a ser igual. ¿Desde dónde? Desde menos 2. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se va la función? Para abajo. Entonces te va menos 3, después va a ser menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito. Seguro se va hasta menos infinito porque no sabemos. Seguro baja la función, ¿sí? Entonces podemos decir que la imagen va desde menos 2 hasta el menos infinito. Bien. Ahora nos piden el otro punto. Dice escribir la fórmula, ¿sí? Nos pide escribir la fórmula, esta fórmula. Nos pide que escribamos la fórmula de la función. Esto nos pide. ¿Cuál es la fórmula? O sea, la ecuación que me permite a mí graficar esta curva. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cómo se saca eso? Sí, vamos a borrar un poquito todo esto. Bien, para encontrar esta fórmula, o sea, la fórmula de la función correspondiente a esta curva, lo que tenemos que usar, hay una fórmula que dice así. Y es igual a lo que vale a multiplicado por un valor de x menos x0. ¿Sí? Todo al cuadrado más y0. Bien, pero ¿qué será ese x0 e y0? Ese es el valor de un punto, ¿sí? Perteneciente a la curva, o ya sea un vértice perteneciente a la curva. Bien, en nuestro caso teníamos nosotros un punto que habíamos tomado, que era el vértice, ¿se acuerdan? El vértice era igual a ¿qué coordenada? ¿Dónde estaba el vértice? El vértice estaba acá en x igual a 0 y en un valor de y igual a menos 2. Bien, entonces podríamos decir que este valor va a ser mi x0 y este valor va a ser mi y0. Acá tengo los dos puntos, entonces los reemplazo en la fórmula y ya voy a obtener mi fórmula de la función. Bien, entonces ¿cómo hacemos? Lo primero que hacemos, agarramos la fórmula, entonces la vuelvo a escribir, siempre para acordarse. Y es igual a lo que vale a. Bien, pero no lo tengo, x menos, y se va x0. x0 al cuadrado más y0. ¿Sí? Es la fórmula que tenemos ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿tengo el valor de y? No lo tengo. ¿Sí? Porque no tenemos valor de y todavía. ¿Sí? Porque eso es lo que queremos encontrar como es la fórmula de esta ecuación. ¿El valor de a lo tengo? No, no lo tengo porque en ningún momento lo tenemos. X, no lo tengo. Pero x0 lo tenés, sí. Puedo reemplazar este punto, que ese punto corresponde a este. Así que está aquí. Entonces puedo reemplazar x0, para mí es la primera coordenada, que sería ahí 0. Bien, dice después que pongo paréntesis, al cuadrado más lo que vale y0. ¿Y0 cuánto vale? Menos 2. Entonces sería menos 2. Y esto sabemos que más por menos es, o sea, el signo positivo que hace, no hace que cambie, ¿no? Entonces va a quedar menos 2 directamente. Entonces pondríamos directamente menos 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces tendríamos menos 2. Ahora la cuestión es de resolver nada más. Bien, entonces resolvemos. Acá me dice y es igual a, ¿lo conozco o no? Acá dice x menos 0. X menos 0, bueno, el 0 no cuenta, o sea, lo tacho, ¿sí? Entonces sería x elevado al cuadrado. X al cuadrado. Bien, menos 2. Bien, una vez que tenemos hasta aquí, hasta este punto, ya tendríamos o no, pero me falta el valor de a. Saber cuál es el valor correspondiente a. Bien, entonces necesitamos un valor de y un valor de x. Si yo tuviera esos dos valores, ¿qué hago? Puedo despejar a. Bien, entonces ¿de dónde saco ese valor de x e y? Entonces para encontrar ese valor de x y yo necesito un punto perteneciente a esta curva. Entonces me fijo más o menos en el gráfico, ¿sí? En nuestro gráfico, ¿sí? Acá dice es 1, ¿sí? Y si lo estiramos, ¿dónde choca? Choca aquí, en este punto. Entonces este puede ser un punto posible, digamos, de la función. Entonces diríamos que acá está el punto con coordenadas 1 y menos 3. Bien, o pueden sacar cualquiera, por ejemplo de acá, si ven el gráfico, fíjense más o menos a dónde choca y van a obtener un punto perteneciente a la curva. Entonces ese punto
Entonces, en este caso yo tomé el punto. Mi punto sería el punto en coordenada en X, 1. ¿Sí? Porque en el X va 1. Y en Y va menos 3. Entonces sería menos 3. Bien. Entonces ahí tenemos mi punto. Tengo mi punto, ¿sí? Que tiene coordenadas X y Y. Lo reemplazo. Entonces, ¿Y cuánto vale? Y vale menos 3. ¿Sí? Dice, es igual a lo que vale A. Y por X. ¿X cuánto vale? X vale 1. Reemplazan nada más. Está elevado todo al cuadrado. Entonces, todo al cuadrado. Menos 2. Bien. Entonces acá me queda menos 3. Por lo que vale A. 1 al cuadrado me da 1. 1 por A me da A. Menos 2. Bien. Pero a mí me importa el valor de A nada más. Este menos 2 va a pasar sumando aquí. Entonces va a quedar menos 3 más 2 igual a A. Bien. Entonces menos 3 más 2 me da igual a menos 1. Entonces el valor de A correspondiente es igual a menos 1. Bien. Entonces, ya tengo el valor de A. Una vez que tengo el valor de A, volvemos aquí a la parte de la flechita y podemos decir que entonces la ecuación es igual a Y es igual a lo que vale A. ¿A lo tengo? Sí. Y vale menos 1. Entonces pongo menos 1 por lo que vale X al cuadrado menos 2. ¿Sí? Bueno, en otra forma queda algo así. Porque el 1 no se escribe, ¿sí? Entonces, menos X al cuadrado menos 2. Y entonces esto sería la fórmula, ¿sí? Correspondiente a esta función cuadrática. Bien, obtengo el valor de A, después reemplazo aquí. ¿Sí? Reemplazo el valor de A y entonces ya tengo la fórmula de la función cuadrática correspondiente a esta curva. Bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Practiquen.